Pues hoy vamos a platicar acerca de el Arca de la Alianza, este objeto que ha sido buscado por cientos de años, que es lleno de historias y de leyendas, y que en teoría pues representa el poder o la alianza entre Dios y los hombres, y que es una testimonio material, ¿no? De esta alianza. Y bueno, pues incluso ha salido en un montón de películas, ¿no? La más famosa, Indiana Jones. Y que bueno, pero hay un montón de cosas muy curiosas que creo que nadie habla o nadie se pregunta, y que en realidad nos ponen a decir que el Arca de la Alianza en realidad era un objeto que no era de los judíos, que en realidad se lo robaron. Y ahora podrán decir, bueno, pues es que en realidad, si para que eso fuera cierto, pues tendría que haber un objeto de otra cultura que tuviera las características que tiene el Arca de la Alianza. Esto es, que fuera de origen divino, que fuera hecho en piedra y que contuviera un gran poder. Pues curiosamente sí existe. Y entonces, para hablar de este artefacto, primero tenemos que hablar del dios Tot. Tot era el dios de la sabiduría para los egipcios. Era un dios muy querido por ellos. Supuestamente, de acuerdo a lo que ellos cuentan, cuando Isis desuscriben a su esposo, que era el dios, por culpa de su cuñado, o su cuñado más bien lo traiciona y lo desuscribe, es Todd quien le dice cómo debe de juntar las piezas y cómo debe de hacer la magia para que ella pueda embarazarse de él, o del cuerpo. Y entonces es como nace Horus y la defiende y logra vengar a su papá. Todd además venía mucho a la tierra, se aparecía mucho porque él le gustaba enseñar a la gente, pues cosas que en ese entonces pues no se conocían mucho: arquitectura, astronomía, ganadería, agricultura, etcétera, etcétera. Muy parecido a lo que vimos que era con Dumuzi, que este dios o este semidios sumerio. Y además, incluso en la tabla donde vienen los nombres de todos los faraones, de todos los emperadores egipcios, al principio, que casi nadie lo dice, pero es curioso porque así es y lo pueden investigar. Viene, pues Tot fue emperador de Egipto durante 10.000 años. Horus fue emperador de Egipto durante 50.000 años, etcétera, ¿no? Y llega un momento en que eso se acaba y entonces empiezan ya los hombres, ¿no? El primer emperador egipcio y así, ¿no? De hecho, la arqueología saca de esta tabla, de esta cronología escrita por los mismos egipcios, pues los nombres de las dinastías y de los emperadores que hubo en Egipto. Pero omite que hubo dioses, o por lo menos eso dicen las tablas, que no solamente gobernaron Egipto de forma presencial, sino que lo hicieron durante muchos años. Y no necesariamente quiere decir que ellos físicamente estuvieron aquí, ¿no? Digo, una forma de interpretarlo es que la religión o los sacerdotes de Horus, pues ellos a lo mejor tenían una especie de pacto con el pueblo, entonces ellos eran los líderes, pero ellos no decían: Somos el emperador fulanito" o "soy el emperador fulanito", sino: "Yo soy el sacerdote de Horus y el que está gobernando es Horus". Y entonces por eso es que esta dinastía dura cientos o miles de años. Eso es una forma de verlo, no necesariamente quiere decir que literalmente fue así, o quién sabe, ¿no? Lo mismo sucede con los sumerios. En la tabla de donde sacan los nombres de los emperadores sumerios, pasa exactamente lo mismo, lo cual me parece a mí que de esas coincidencias que suenan demasiado sospechosamente parecidas, ¿no? Llega un momento en que Todd anuncia: "¿Saben qué? Ya me voy, ya no voy a regresar, pasó algo y ya me vengo a despedir, pero les vengo a dejar este regalo". Ahora se les conoce como las tablas Esmeralda. Son unas tablas de esta piedra preciosa, que además es muy dura de trabajar. Y en ella supuestamente él escribe el secreto del universo. Les dice: "Aquí viene todo lo que necesiten saber sobre el universo. Aquí les explico todos los secretos que deben de conocer". Pero no, Todd no era tonto. Obviamente lo que él hizo es que la puso en una especie de código, y solo aquel que pudiera estudiarlo o que conociera, que fuera un iniciado dentro de cierta escuela de misterio o de energía, cosas así, pues lo podía entender. Entonces, porque sabía que si no, pues iba a ser un caos, ¿no?
Entonces los humanos ya van, se despiden de él y entonces el emperador recibe el regalo, se lo da a los sacerdotes y ellos entonces no solo lo resguardan, sino que lo empiezan a estudiar. Años después llega otro emperador y le dicen, ¿sabes qué? Pues hay una conspiración en tu contra, te quieren quitar el trono. Y efectivamente él ya investigando y empezando a ver, se da cuenta que su esposa, su hermano, algunos generales, ¿no? No lo que normalmente ocurría, pero algo que le llamó la atención es que había varios sacerdotes que eran los que supuestamente estaban resguardando y protegiendo las tablas Esmeralda. Entonces ya una vez que pues pone orden y castiga, ya se imaginarán el castigo que les dio a los traidores, a los conspiradores, pues da la orden de que la caja donde contenían las tablas Esmeralda pues sea escondida y que aquel que toque o que lea algo de la tabla de las tablas Esmeralda pues era absolutamente prohibido y lo iba a castigar pues con el desuscribimiento. Era una pena capital precisamente para evitar que más adelante alguien hiciera mal uso de esta información. Y entonces llegamos a donde precisamente se empieza a complicar todo. Tenemos un emperador, Akenatón, que no precisamente buscó que hubiera un solo dios, sino que decía que el dios Sol era el dios más importante y los demás eran pues de relleno casi casi. Esto obviamente no gustó mucho entre las castas sacerdotales y pues llega un momento en que pues lo hacen a un lado, lo quitan y le dan el trono a su hijo y le dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que echar para atrás todo esto que dijo entre él y su mamá. Y efectivamente sucede así. Pero eso no quiere decir que haya muerto esta creencia, ¿ves? Probablemente haya quedado latente o que haya habido algunos sacerdotes que a lo mejor eh, pues coincidían con esta idea, ¿no? Y entonces llegamos precisamente a nuestros dos protagonistas, que son Mosés y Araú. Estos nombres, que obviamente pues, son Moisés y Aarón, pues si ustedes los investigan, en realidad los nombres son de origen egipcio, no son de origen judío. Digo, obviamente las escrituras de cambian y pues, es que los judíos pusieron a Moisés en una canasta porque resulta que los egipcios malamente estaban preocupados porque había muchos esclavos y entonces iban a hacer una especie de purga y entonces, pero bueno, la salvan al niño, entonces la princesa lo encuentra y, ay, lo voy a defender. Pues, obviamente eso suena también casualmente muy sospechoso, porque no hay pruebas de que en realidad los egipcios hayan tomado ese tipo de medidas. De hecho, los egipcios eran famosos porque eran bastante nobles en ese sentido, respetaban mucho la vida y bueno, pues obviamente había guerras y había cosas y había que castigar, pero en general no eran así de violentos, ¿no? Entonces no queda ningún registro de que haya sido así. Y lo más probable que entonces es que tanto Moisés como Aarón o y Araú en realidad eran egipcios. ¿Qué otro problema había? Bueno, pues cuando había un emperador egipcio, pues no solamente tenía uno o dos hijos, tenía cientos de hijos porque tenía un montón de esposas. Entonces, el problema era que, pues el primero que era el hijo oficial de la cortesana oficial o de la esposa oficial, pues era el que iba a heredar el trono y quizá tuviera dos, tres hermanos y nada más. Pero pues todos los demás hijos que tenía con las cortesanas, pues esos eran casi casi nada. Entonces, pero eran hijos del emperador, eran hijos del dios viviente, entonces pues había que hacer algo, entonces normalmente les daban puestos como embajadores, generales, escribas, sacerdotes, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que no les iba tan mal, les daban unos puestos especiales y pues entonces, aunque eran hijos del rey, del emperador, pues no podían pedir el trono. Es muy probable que en realidad a Mosés, o por lo menos a Mosés, fuera ese su caso, y que entonces él decía, no, pues aquí nunca voy a progresar, nunca voy a crecer, hasta aquí, el día que se muere el emperador, pues quién sabe qué pase, porque obviamente pues llegaba el nuevo emperador con sus nuevos hijos y entonces pues había que hacer espacio, entonces probablemente pues los iban a retirar o los iban a expulsar. Y entonces aquí es donde yo creo, esa es mi hipótesis, es importante afirmarlo, es mi teoría.
no es, no es de alguien más, tampoco digan: "Es que me lo vi que dijeron que era oficial". No, no, no es oficial, es mi teoría, que ellos entonces encuentran las tablas esmeraldas de Thoth, que estaban escondidas, probablemente estaban haciendo algún, reparación en algún templo, o hay algún daño, y de repente, pues, encuentran la caja, y cuando se dan cuenta, pues, ya hasta la tocaron, y entonces se acuerdan que hay una ley que dice que hay una pena de muerte, y entonces, pues, se ven ellos obligados a, pues, no pueden decir nada, porque si ellos dicen, pues, sería admitir que hubo un crimen y, pues, podrían enfrentar una pena capital, pero tampoco podían quedarse, con ella porque, pues, era muy peligroso. Y entonces, ¿qué deciden hacer? Bueno, entonces, entre que tal vez a Mosés, tenía una cierta, necesidad, o él quería crecer más, o quería llegar a algo más, y el tener un problema tan grande como era el tener en sus manos algo que no debería de tener, pues es probable que entonces haya decidido irse de Egipto lo más lejos posible. Y aquí entonces, dentro de mi misma tesis es que en realidad los judíos que en ese entonces estaban ya en Egipto trabajando, y como hemos dicho, no eran esclavos, eso ya se ha demostrado que no era así, que eran trabajadores libres. Y es más, hay teorías que dicen que en realidad si los judíos salieron de Egipto es porque los tuvieron que correr, porque le dijeron los egipcios: ya no hay trabajo, ya no hay dinero, no te puedes pagar, y ellos no se querían ir porque obviamente tenían todo asegurado ahí, pero bueno. Entonces, los judíos probablemente eran pueblos del desierto, que vagaban en el desierto, como los berber o los tuareg. Y entonces hay una, eh, religión, una protorreligión judía que es, pues está Yahvé, pero está su esposa, eran dos dioses, eran dos deidades, y que en algún momento decidieron eliminar por alguna razón que nadie sabe. Dijeron: "Ah, pues a partir de hoy nada más hay Yahvé y su esposa, y ya nadie se acordaba de ella". Y entonces, pues había cierta empatía, y probablemente, Mosés o algunos de los sacerdotes tenían cierta empatía, se acordaban de lo que había sucedido con Akenatón. Probablemente ellos compartían esta misma idea, y entonces, obviamente, pues quienes tenían más afinidad, pues era con los judíos, porque los judíos también creían en un solo Dios. Y entonces aquí es donde viene, donde todavía se complica más porque, eh, bueno, pues Mosés y Aarón, pues tuvieron que huir, tuvieron que irse con los judíos. Los judíos probablemente ya les dijeron: "¿Sabes qué? Pues va a haber una partida que se va a ir. Vamos a regresar a nuestra casa que está más allá del desierto, muy lejos". Y dijeron: "Pues es perfecto porque allá para cuando se den cuenta el emperador, egipcio ya no nos va a poder encontrar, y vamos a estar muy lejos de su área de influencia". Y entonces, pues, si es que se da cuenta de que desapareció las tablas Esmeralda. Y es aquí donde viene precisamente esta odisea donde, pues, los, sacerdotes egipcios probablemente dijeron: "Oye, vamos a ir con ustedes, los vamos a acompañar, queremos ir a donde ustedes viven". Los judíos probablemente dijeron: "Ah, pues sí, órale", pero no podían saber que, llevaban la caja, o por lo menos no podían saber, de su origen. Probablemente a lo mejor conocían o habían escuchado algo de eso y pudieran sospechar. Y entonces era importante preservar el secreto, por lo menos ya que era fuera demasiado tarde. Entonces, por eso es que viene todo esto de era peligrosa, nadie la podía ver, se montaba en una tienda que estaba a cierta distancia, nadie la podía tocar, nadie la podía abrir, ¿no? No necesariamente por fuera peligrosa, sino porque, eh, pues, era importante que no la vieran. Y aquí es donde viene el por qué era importante que no la vieran. Si ustedes ven el Arca de la Alianza, eh, supuestamente tiene unos adornos, tiene unas medidas que Dios le da a Moisés, tiene unos querubines arriba y está forrada en oro. Algo que nunca nadie me ha podido explicar es, bueno, ¿y de dónde salió el dinero para pagar el oro? ¿Y quién manejó el oro? Porque los judíos en ese entonces no eran famosos por ser grandes joyeros ni ebanistas. En realidad los judíos han destacado en muchas otras cosas, y en ese entonces eran excelentes comerciantes, y eso siempre ha sido fuerte, el comercio. Pero entonces, ¿de dónde salió el dinero? Pues, si supuestamente ellos eran, un pueblo nómada, y que muy probablemente, pues, no tenían muchos recursos, o a lo mejor dijeron: "Bueno, pues vamos a hacer una cooperación y todos ponen lo que puedan", y se juntó el oro. Bueno, ¿y quién lo fundió? ¿Quién lo trabajó? ¿Quién hizo la caja? Y sobre todo, ¿quién hizo los querubines? Porque aquí viene precisamente la gran duda, ¿por qué ponerle unos querubines?
Algo por lo que se han hecho famosos los judíos es porque precisamente ellos no acostumbraban a hacer esculturas de humanos, porque en teoría era algo como no prohibido, pero que no era correcto. Y obviamente hacer algo sobre Dios, pues ese sí era absolutamente prohibido. Además, en las historias de los judíos, pues la verdad es que los ángeles no tienen nada que ver con los ángeles que ahora nosotros pensamos, ¿no? Cuando escuchamos ese nombre. Porque obviamente la imagen que tenemos de los ángeles, pues es una idea ya muy romana, ¿no? Son soldados con su casco, su peto rojo, su espada. Bueno, yo siempre he preguntado por qué los ángeles necesitan una espada. Si se supone que son seres muy poderosos, pues no necesitan una espada. Pero pues sí existe toda esta imagen romana, ¿no? Bien, particularmente romana, ¿no? Y que ha pesado mucho. Y también eh, muchas de las imágenes son griegas en realidad, ¿no? Pero particularmente el ángel o los ángeles no tienen ni siquiera forma humana. Si ustedes leen en la Biblia cuando habla Enoch, cuando habla Ezequiel, no tiene nada que ver con los humanos. De hecho, en la serie de Evangelion, este manga famoso y anime también, en realidad ahí es donde ellos sí se pusieron a leer la Biblia y dijeron, ah, pues mira, los ángeles los describen así, pues los vamos a hacer así. Y son más parecidos los ángeles de Evangelion a lo que en realidad está descrito, a lo que actualmente nosotros vemos en una iglesia, en una pintura. Y también los querubines, porque también, si yo digo la palabra querubín, pues me imagino a un niño con alitas y su cabellito y volando, y pues en realidad, pues muy probablemente los judíos ni siquiera tengan idea de qué caramba es un querubín. Habría que ver, digo, si alguien ha leído la Misná bien y la conoce en hebreo, porque también es importante leerla en hebreo, y que nos pueda decir exactamente cuál es la palabra y qué significa querubín, eso sería bien interesante. Pero entonces tenemos dos problemas. Uno es el oro y quién lo trabajó y el costo. Y la otra es el adorno, los querubines que la conforman. Y los judíos, obviamente, pues no tenían forma de hacer esto. Ellos eran muy eh, espartanos en muchas de sus cosas, en sus muebles, en sus cosas. Siempre han sido así. Digo, no es malo, tienen una visión muy práctica de la vida, a diferencia de otras culturas como los griegos o la que ustedes quieran. Pero entonces, ¿de dónde vino toda esta idea? Bueno, pues precisamente hay una cultura que era muy famosa porque eran muy buenos trabajando la madera, eran muy buenos trabajando el oro, eran muy buenos haciendo esculturas, y es precisamente la cultura egipcia, que es de donde venían los judíos, de donde ellos estaban emigrando. Si ustedes ven un montón de ejemplos y de museos, pues van a ver eh, la diosa Hathor encima de una de una caja, protegiéndola, o la diosa Isis, ¿no? La diosa Isis que además no, siempre, no solo tiene las alas así, sino las tiene hacia el frente. Y ellos sí usaban mucho este tipo de simbolismos y de imágenes. De hecho, si ustedes ven en la película de Indiana Jones, si ustedes ven la caja del Arca de la Alianza, pues ustedes lo ven y dicen, pues es una figura egipcia. No tiene nada que ver con algo judeocristiano, es más bien egipcio 100%. Yo creo que Steven Spielberg algo sabe. Y muy probablemente si era una caja egipcia donde se contenía pues las tablas Esmeralda, que ya les platiqué que era donde el dios Thoth nos había regalado todo este conocimiento, pero estaba cifrado, pues muy probablemente también venía adornado con una serie de jeroglíficos, donde explicaban pues qué era y de dónde venía y quizá el nombre del emperador que había hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que era importante que los judíos no vieran la caja, porque al verla iban a darse cuenta, número uno, que era algo pues caro, que tenía mucho valor, y que era además egipcio, y dos, probablemente alguien pudo haber pensado, ah, pues es que he escuchado acerca de esta tabla esmeralda y que hay una ley y cosas así, entonces, pues era importante que nadie supiera qué es lo que iban llevando ellos. Bueno, y aquí es entonces donde finalmente, pues ya llega el momento en que, pues, Aarón fallece, Moisés también fallece antes de llegar, pero muy probablemente no eran los únicos sacerdotes que iban con ellos o los únicos que estaban en esta conspiración, entonces pues obviamente llega un momento en que la caja la usan para hacer esta ceremonia que hacían una vez
al año, donde celebraban la unión entre Dios y los humanos, pero obviamente ya había perdido mucho de su significado, o es lo que ellos nos dicen, porque también es importante que digamos que no necesariamente todo lo que se dice es cierto. Entonces es probable que ellos supieran que o alguien se dio cuenta que en realidad era egipcia, pero a lo mejor sabía cuál era la importancia y del poder que tenía ahí adentro de contenido. Entonces, pues muy probablemente eh, hubo intentos por estudiarla, por descifrarla, pero pues muy probablemente si los egipcios no lo pudieron, que ellos hablaban egipcio y que a ellos se les dieron el regalo, pues muy probablemente a los judíos tampoco pudieron entenderle muy bien y quizá llegaron a rascar algún par de ideas, pero pues no pasaron de ahí. Y pues obviamente llega el momento en que el arca se pierde. Ya les platiqué que en realidad el arca no se pierde con la invasión sumeria, se pierde un poquito antes gracias a este rey Manasés que un día dice, todo eso de un solo Dios es, no, qué aburrido y vamos a regresar a, a Moloch y todo lo que nos gusta. Y entonces, pues como castigo, Dios manda la invasión sumeria, pero el sumo sacerdote, preocupado por la situación, pues esconde el arca de la alianza. Por eso es que el arca nunca fue eh, contabilizada dentro de los tesoros conquistados por los sumerios, porque ya no estaba. Estaba todo lo demás, pero el arca ya no estaba. Y aquí vienen algunos otros detalles que siempre me reafirman que no existe tal cosa como coincidencias. Salomón, que fue el dios sabio, un dios sabio, y que ya les platiqué del Cantar de los Cantares, y que Salomón le regalan este don por tratar de conquistar a una chica. Salomón trata de adentrarse en los misterios del Arca de la Alianza y además también preocupado precisamente que piensa, bueno, ¿qué pasaría si de repente pasa algo y pues acaba el sumo sacerdote y algo le pasa también al sucesor secreto? Bueno, pues entonces él supuestamente esconde el nombre de Dios, el Shema Meforash, en alguna tabla con una serie de grabados geométricos. Y obviamente en esta tabla, solo aquel que entendiera y que conociera los secretos del judaísmo, pues pudiera entender lo que se está ahí, el nombre secreto, ¿no? Obviamente esta tabla también se perdió, está perdida en el mar del tiempo, pero curiosamente los árabes la conocen como la tabla esmeralda, porque ellos dicen que estaba hecha en este material. Y ya como último detalle, me gustaría comentarles que según las leyendas judías, el nombre de Dios nos lo había dado o lo habíamos aprendido del idioma de las aves. Los hombres se supone que en algún momento hablaban con las aves y el nombre de Dios que lo conocíamos, lo conocíamos a través de ellas. Entonces, si ustedes se fijan en cualquier grabado egipcio, cualquier pared egipcia, del tema que ustedes quieran, el tema más banal que puedes encontrar, pues el egipcio, o el idioma egipcio en ese entonces, pues estaba lleno de aves, porque las usaban mucho como símbolos para que significaban obviamente palabras. Y además el dios Tod también tenía cabeza de ibis y era un ave. Entonces hay muchas coincidencias que a mí me hacen pensar que en realidad no es que estuvieran en el idioma de las aves, sino que estaban en egipcio y obviamente ellos al salirse de Egipto, pues pasó el tiempo y se les fue olvidando porque obviamente, pues seguramente ellos hablaban egipcio, pero después de años y años, pues empezaron a pasar las generaciones y llegó un momento en que nadie sabía egipcio. Entonces pues ustedes ven una pared así y pues, no saben qué es, pero ven muchas aves y dicen, pues es que puede ser. Si hay una leyenda que dice que el nombre de Dios estaba en el idioma de las aves, o que las aves no lo habían enseñado, pues pudiéramos atar cabos de una forma mejor, si ustedes quieren, muy sencilla y decir, pues este es el idioma de las aves, porque hay muchas aves, ¿no? Que están ahí representando palabras. Y entonces me parece a mí que es mucha casualidad que también el egipcio usara muchas aves como símbolos para escribir pues, sus cosas habituales. Si ustedes buscan en una librería, pues van a encontrar que existe un libro que se llama Las Tablas Esmeralda, de Hermes, Trimegistro o de Tot.
Obviamente los griegos cuando entran en contacto con los egipcios, pues ellos lo que hacen es, pues este dios es fulanito, pues es el dios mío, ¿no? Entonces, ¿quién es? Pues es el dios de la sabiduría, es Hermes. No, obviamente, pues no tenía nada que ver con Hermes. Los griegos eran muy dados a eso y hacían muchas analogías. Y era algo que no era necesariamente correcto, porque obviamente, pues Todd es Todd, tiene su propia historia, tiene sus ideas, y Hermes es otra cosa que no tiene que ver. Pero obviamente ese libro, que supuestamente habla de una serie de enseñanzas místicas y crípticas, todo, pues no tiene nada que ver con las tablas Esmeralda, porque las tablas Esmeralda están perdidas desde que lo que les comento de que hubo este intento de asesinato del emperador egipcio. En ese momento se pierde en la historia, nadie vuelve a saber nada de ellas y hasta el día de hoy no se han encontrado y de hecho, pues hasta donde yo sé, la arqueología las toma como una mera leyenda y que no existen, ¿no? Que no tiene nada de cierto. Pero pues sí, evidentemente alguien agarró, pues a lo mejor algún libro de meditación, algún libro de energía, algún libro de razonamientos o de principios y entonces dijeron, pues entonces le vamos a poner que son las tablas Esmeralda, ¿no? Y pues así se llama, pero no tiene nada que ver, obviamente, pues no, hasta el día de hoy, no solamente no se encontraron, sino que nadie las pudo descifrar, entonces no se sabe cuál era el secreto o los secretos que contenían esas tablas, y aunque Todd nos dijo que era el que le pudiera entender, podría entender los secretos del mundo, pero pues obviamente todo eso se perdió y nadie lo pudo hacer. Si ustedes tienen algún añadido a esta teoría o si conocen algo más, pues no se les olvide ponerlo aquí en los comentarios. Si les gusta el tema y el contenido, pues danle like, suscríbanse y no se les olvide que al ojo de Tlaloc no se le escapa nada y nos estamos viendo en otro programa.